Mis padres querían darle mi parte de la herencia a su hija favorita, pero no sabían que mis abuelos tenían otros planes. Yo, un hombre de 28 años, provengo de una familia con una larga y complicada historia de favoritismo. Mis padres, especialmente mi papá, siempre han favorecido a mi hermana menor Emmy, de 25 años, sobre mí. Este favoritismo comenzó cuando éramos niños y solo empeoró a medida que crecíamos. Desde mis primeros recuerdos, Emmy siempre fue la niña dorada. Cuando yo tenía 5 años y ella 2, nuestros padres le organizaron una fiesta de cumpleaños extravagante con un castillo inflable, un zoológico de mascotas y pintores faciales profesionales. Para mi cumpleaños ese mismo año, tuve una pequeña cena familiar y un pastel comprado en la tienda. Esto marcó la pauta para los años venideros. A medida que crecíamos, las disparidades se volvieron más evidentes. Emmy siempre conseguía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo que cuando tenía 10 años, ahorré mi mesada durante meses para comprar una bicicleta nueva. Cuando Emmy la vio, hizo una rabieta porque también quería una. En lugar de enseñarle a ahorrar o esperar, mis padres salieron de inmediato y le compraron una bicicleta aún mejor que la mía. La escuela fue otro ámbito donde el favoritismo se hizo evidente. Mis padres iban a todos los eventos escolares de Emmy, pero a menudo se perdían los míos. En cuarto grado, tuve el papel principal en la obra escolar. Estaba tan emocionado y practiqué durante semanas. La noche de la actuación, mis padres llegaron una hora tarde y se perdieron mi gran escena. Dijeron que Emmy tenía dolor de estómago y la estaban consolando. Más tarde descubrí que estaba bien, solo que habían perdido la noción del tiempo mientras jugaban con ella. En cuanto a los estudios, nada de lo que hacía parecía ser suficiente. En la secundaria, obtuve consistentemente calificaciones de sobresaliente, me uní al club de matemáticas e incluso gané una feria regional de ciencias. Mis padres apenas reconocieron estos logros, pero cuando Emmy obtuvo un B y en una prueba en su materia más débil, le organizaron una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como motivación para seguir mejorando. La preparatoria fue particularmente difícil. Me involucré en todas las actividades posibles, esperando ganar su aprobación. Fui capitán del equipo de debate, editor del periódico escolar y mantuve un promedio de calificaciones de 4.0. Mientras tanto, Emmy apenas mantenía un promedio de 6 y pasaba la mayor parte de su tiempo en fiestas con amigos. Durante mi penúltimo año, fui seleccionado como uno de los 2 estudiantes de nuestra escuela para asistir a un prestigioso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y estaba emocionado. Cuando compartí la noticia en la cena, mi papá gruñó y cambió el tema al próximo recital de baile de Emmy. Mi mamá al menos dijo eso está bien, pero rápidamente pasó a otro tema. La noche del recital de Emmy, que coincidía con el día en que me iba a Harvard, mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto porque no querían perderse la actuación de Emmy. Tuve que pedirle a los padres de un amigo que me llevaran. El proceso de aplicación a la universidad fue otra experiencia dolorosa. Pasé meses perfeccionando mis ensayos, participando en actividades extracurriculares y estudiando para los exámenes SAT. Fui aceptado en varias universidades de primer nivel y recibí una beca sustancial para mi escuela soñada. Cuando anuncié esto en la cena, la respuesta de mis padres fue tibia en el mejor de los casos. Mi papá dijo eso es bueno, pero no dejes que se te suba a la cabeza, la universidad no lo es todo. Mi mamá agregó solo no te olvides de nosotros cuando te conviertas en un gran hombre. En contraste, cuando Emmy apenas se graduó de la preparatoria y decidió no ir a la universidad, mis padres la apoyaron completamente. La elogiaron por conocerse a sí misma y no conformarse con las presiones sociales. Incluso le compraron un coche como regalo de graduación, algo que nunca hicieron por mí. Este favoritismo constante me afectó emocionalmente. Luché con depresión y ansiedad durante mi adolescencia y principios de los 20 años. Empecé a ver a un terapeuta en la universidad, lo cual me ayudó a entender que el comportamiento de mis padres no era culpa mía. Me llevó años de trabajo construir mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo en lugar de buscar la aprobación de mis padres. A pesar de la falta de apoyo de mi familia inmediata, logré construir una buena vida para mí. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un buen trabajo en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27 años. Estoy orgulloso de lo que he logrado, incluso si mis padres no lo están. Ahora es donde comienza el drama actual. Mi abuelo, del lado de mi papá, falleció recientemente. Era un empresario exitoso que construyó una fortuna desde cero y dejó un patrimonio significativo.
En su testamento, dividió sus bienes equitativamente entre sus hijos, incluyendo a mi papá y sus hermanos, así como a los nietos, yo, Emi y nuestros primos. Mi parte de la herencia era sustancial, alrededor de 500,000 pesos. Me permitiría pagar mis préstamos estudiantiles, invertir en mi futuro y tal vez incluso iniciar mi propio negocio algún día. Estaba agradecido por este inesperado golpe de suerte y las oportunidades que podría ofrecerme. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, mis padres estaban visiblemente molestos. Me apartaron después y me dijeron que pensaban que era injusto que recibiera una parte igual. Dijeron que Emi necesitaba más el dinero porque estaba luchando. Ella trabaja a tiempo parcial en una cafetería y vive en el sótano de nuestros padres. Estaba sorprendido, pero traté de mantener la calma. Les expliqué que esta era la decisión del abuelo y que no les correspondía a ellos cambiarla. Insistieron en que debía hacer lo correcto y darle mi parte a Emi. Cuando me negué, se enojaron y empezaron a hacerme sentir culpable, diciendo que era egoísta e ingrato. Mi papá mencionó cada instancia que pudo recordar en la que me habían apoyado. Mencionó el pago de mis frenos, que eran médicamente necesarios, la compra de útiles escolares, lo mínimo, y dejarme vivir en casa durante la universidad, aunque trabajaba a tiempo parcial para contribuir con los gastos. Convenientemente olvidó el coche que compraron a Emi, las incontables salidas de compras y el hecho de que todavía la están manteniendo a los 25 años. La situación escaló rápidamente. Mi papá, como ejecutor del testamento, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Anunció que iba a reinterpretar los deseos del abuelo y darle toda mi parte a Emi, además de su propia herencia. Afirmó que esto es lo que el abuelo habría querido si hubiera conocido nuestras circunstancias individuales. Estaba devastado. No solo era claramente ilegal, sino que también era un recordatorio doloroso de lo poco que mis padres me valoraban. Traté de razonar con ellos, señalando que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que era muy consciente de nuestras situaciones. Mi mamá luego me acusó de hablar mal de los muertos al sugerir que el abuelo habría querido algo diferente de lo que proponía mi papá. Mencioné recuerdos específicos del abuelo alentando mis logros académicos y profesionales, pero mis padres los descartaron como malentendidos. Afirmaron que el abuelo había expresado en privado su preocupación por el futuro de Emi y quería asegurarse de que estuviera cuidada. Cuando pregunté por qué entonces no había escrito el testamento de esa manera, no tuvieron respuesta. Amy, por su parte, parecía incómoda con la situación, pero no habló en contra de nuestros padres. Cuando traté de hablar con ella en privado, solo se encogió de hombros y dijo que mamá y papá sabían mejor. Estaba claro que no iba a ser de ayuda. Sintiéndome herido y traicionado, acudí a mi abuela paterna, la viuda de mi abuelo, en busca de consejo. Ella estaba furiosa cuando escuchó lo que estaba pasando. Me dijo que esto no era en absoluto lo que el abuelo había pretendido y que mis padres no tenían derecho a cambiar el testamento. La abuela compartió alguna información que arrojó nueva luz sobre la situación. Al parecer, mis padres se habían acercado al abuelo hace unos años pidiéndole que dejara todo a Emi en su testamento. El abuelo se había negado firmemente, afirmando que creía en tratar a todos sus nietos por igual. Incluso había añadido una cláusula a su testamento diciendo que cualquiera que impugnara la distribución equitativa perdería su parte. Armado con esta información, confronté a mis padres. Se sorprendieron de que la abuela me hubiera contado sobre su intento previo de influir en el testamento. Mi papá trató de justificarlo diciendo que solo estaban cuidando el futuro de Emi, pero pude ver la culpa en sus caras. La abuela actuó de inmediato. Contactó a su abogado y a los otros ejecutores del testamento. También se puso en contacto con los hermanos de mi papá, quienes estaban igualmente indignados por lo que mi papá intentaba hacer. Juntos, detuvieron el plan de mi papá y aseguraron que el testamento se ejecutara tal como estaba escrito. Mis padres se vieron obligados a retroceder, pero están furiosos conmigo. Me acusan de haber puesto a la familia en su contra y dicen que debería haber manejado esto en casa en lugar de involucrar a otros. Mi mamá lloró diciendo que los había traicionado y había roto a la familia. Mi papá amenazó con excluirme completamente de su testamento, a lo que respondí que nunca esperé nada de ellos de todos modos. Ahora están amenazando con cortarme completamente si acepto el dinero, ya que lo ven. Mi papá incluso llegó a decir que si acepto la herencia, ya no soy bienvenido en su casa. Mi mamá, en un golpe particularmente bajo, dijo que mi aceptación del dinero muestra que nunca realmente los amé y solo estaba esperando sacar provecho de sus muertes. La familia extendida está dividida en el tema. Algunos de mis primos me apoyan, reconociendo el favoritismo de larga data y alabándome por defenderme.
Otros piensan que debería haber cedido para mantener la paz, diciendo que la armonía familiar es más importante que el dinero. Los hermanos de mi papá están firmemente de mi lado, pero esto ha causado tensión entre ellos y mis padres. Amy está atrapada en el medio de todo esto. Me dijo en privado que no pidió esto y se siente culpable, pero no está dispuesta a enfrentarse a nuestros padres. No la culpo del todo, ha sido condicionada toda su vida para depender de ellos y buscar su aprobación. Aún así, una parte de mí desearía que me apoyara, solo esta vez. Esta situación ha sacado a la luz mucho dolor y resentimiento antiguos. Me encuentro pensando en todas las veces que fui pasado por alto o desestimado en favor de Amy. Los cumpleaños que no tuve, los eventos escolares que mis padres se perdieron, los logros que no fueron reconocidos. Es como si toda una vida de injusticias estuviera llegando a un punto culminante en este evento. Estoy defendiendo mi posición y planeo aceptar mi herencia como el abuelo lo pretendió, pero toda la situación ha creado una gran grieta en la familia. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto tensas e incómodas. La semana pasada me salté la cena familiar mensual por primera vez porque no podía enfrentar las miradas frías y acusatorias. A pesar del drama, una pequeña parte de mí se siente empoderada. Por primera vez en mi vida, estoy enfrentándome al trato injusto de mis padres. Estoy afirmando mi valía y negándome a ser marginado. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Creo que estoy en lo correcto, pero el drama familiar me está afectando. He comenzado a tener ataques de ansiedad nuevamente, algo que no experimentaba desde la universidad. Estoy considerando volver a la terapia para ayudarme a lidiar con todo este estrés. ¿Soy el imbécil por aceptar mi herencia y no ceder a las demandas de mis padres? ¿Debería haberle dado el dinero a Amy para mantener la paz? Estoy cansado de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también tengo miedo de perder a mi familia por completo. Cualquier consejo o perspectiva sería apreciado. Gracias. Actualización. Han pasado unos 6 meses desde mi publicación original y ha pasado mucho. Quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos, realmente me ayudaron a mantenerme fuerte durante un tiempo difícil. Primero, déjame abordar el lado legal de las cosas. Como muchos de ustedes sugirieron, consulté a mi propio abogado. Confirmó que lo que mi papá intentó hacer era ilegal y que tenía todo el derecho a mi herencia. Me ayudó a documentar todo y se preparó para tomar medidas legales si fuera necesario. Afortunadamente, no llegó a eso. Mi abuela y su abogado, junto con los hermanos de mi papá, lograron resolver las cosas sin ir a los tribunales. El testamento se ejecutó tal como estaba escrito y recibí mi herencia completa. Mi papá fue removido como ejecutor debido a su intento de manipular el testamento. Este proceso tomó varias semanas y fue increíblemente estresante. Hubo reuniones tensas, llamadas telefónicas acaloradas e incluso algunas amenazas de demandas por parte de mis padres. Pero al final, la ley era clara y tuvieron que retroceder. La caída familiar, sin embargo, ha sido significativa y todavía está en curso. Mis padres inicialmente se aferraron a su posición. Me acusaron de ser codicioso y de no preocuparme por mi hermana. Incluso trataron de reunir a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo rumores de que de alguna manera había engañado o manipulado al abuelo para que me dejara dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia vio a través de su manipulación. Hubo un incidente particularmente feo en una reunión familiar, aproximadamente un mes después de que se resolviera el testamento. Mis padres se presentaron sin ser invitados, ya que mi tía estaba organizando y no les había pedido que vinieran, y causaron una escena. Mi papá comenzó a gritar sobre cómo había robado a Amy y corrompido a la abuela en su contra. Mi mamá dramáticamente arrojó un álbum de fotos viejo a mis pies, diciendo que había destruido todos estos recuerdos felices. Fue embarazoso y doloroso, y se necesitó a varios parientes para calmar la situación y pedirles a mis padres que se fueran. Mi abuela, bendita sea, se convirtió en mi mayor defensora durante todo esto. Compartió historias sobre cómo mi abuelo siempre había estado orgulloso de mis logros y cómo quería específicamente asegurarse de que todos sus nietos tuvieran oportunidades iguales. Incluso reveló que el abuelo había guardado un álbum de recortes de mis logros, recortes de periódicos de premios académicos, copias de mis cartas de aceptación a la universidad e incluso el programa de esa obra escolar a la que mis padres llegaron tarde. Esta revelación fue tanto reconfortante como desgarradora. La abuela también se encargó de aclarar las cosas con la familia extendida. Convocó una reunión familiar, excluyendo a mis padres, donde expuso toda la historia del favoritismo de mis padres, incluyendo algunos incidentes que había olvidado hace mucho tiempo o que nunca supe.
Fue vindicador tener a alguien finalmente reconocer la injusticia que había experimentado durante años, pero también abrió viejas heridas. En cuanto a mi hermana Amy, finalmente encontró su voz en todo esto. Después de una búsqueda del alma y varias conversaciones largas con nuestra abuela, se acercó a mí en privado y se disculpó por no defenderme antes. Admitió que sabía que el favoritismo de nuestros padres era incorrecto, pero tenía demasiado miedo de desafiarlo. Tuvimos una larga y emotiva conversación sobre nuestra infancia y cómo nos afectó a ambos. Amy confesó que ser la niña favorita no era tan bueno como parecía. Sentía una inmensa presión para cumplir con las expectativas de nuestros padres y nunca aprendió a valerse por sí misma. Compartió historias de momentos en que quería lograr cosas por sí misma, pero nuestros padres intervenían y hacían todo por ella, robándole la oportunidad de crecer y aprender de sus errores. Esta conversación fue un punto de inflexión para nuestra relación. Empezamos a reconstruir el vínculo entre hermanos que había sido dañado por el favoritismo de nuestros padres. Hemos estado reuniéndonos regularmente para tomar café, solo nosotros dos, para hablar y apoyarnos mutuamente a través de esta agitación familiar. Amy sorprendió a todos al anunciar que iba a usar su herencia para ir a la universidad. Dijo que verme defenderme la inspiró a tomar el control de su propia vida. Se inscribió en un colegio comunitario local para empezar, con planes de transferirse a una universidad de 4 años una vez que descubra que quiere estudiar. Nuestros padres se sorprendieron. Creo que se dieron cuenta de que su bebé no les había hecho ningún favor. La reacción de mis padres a todo esto ha sido mixta y evolutiva. Al principio, estaban furiosos con ambos. Me acusaron de volver a Amy en su contra y trataron de hacerla sentir culpable para que renunciara a la universidad para apoyar a la familia. Cuando eso no funcionó, cambiaron de táctica. Mi mamá, después de varias conversaciones largas con mi abuela y de presenciar los cambios positivos en Amy, comenzó a ver cómo su comportamiento había sido dañino. Ha dado algunos pasos tentativos hacia la reconciliación, incluso hasta el punto de comenzar terapia para trabajar en sus problemas. Se acercó a mí para disculparse, admitiendo que había sido injusta y pidiendo una oportunidad para hacer las cosas bien. Es un proceso lento y soy cautelosamente optimista, pero también mantengo límites firmes. Desafortunadamente, mi papá ha sido menos dispuesto a admitir algún error. Todavía está enojado y se siente como la víctima en todo esto. Apenas me habla y ha sido frío con Amy desde que decidió ir a la universidad. Ha hecho algunos intentos de manipularnos, prometiendo perdonarnos si admitimos que estábamos equivocados o amenazando con vender nuestra casa de la infancia si no recapacitamos. Ambos mantenemos nuestra postura, pero es doloroso verlo alejarse de sus hijos de esta manera. La dinámica familiar extendida ha cambiado significativamente. Me he acercado más a mi abuela y a los hermanos de mi papá, quienes han sido maravillosamente solidarios. Mis tías y tíos han compartido sus propias historias de lidiar con el comportamiento difícil de mi papá a lo largo de los años, lo que me ha ayudado a sentirme menos solo en esta lucha. También he formado conexiones más profundas con algunos de mis primos que me apoyaron. Hemos empezado una cena mensual de primos donde podemos ponernos al día sin la presión del drama de las generaciones mayores. En cuanto a mí, he estado usando mi herencia sabiamente. Pagué mis préstamos estudiantiles, lo cual me ha dado una increíble sensación de libertad financiera. He configurado una cartera de inversiones diversificada con la ayuda de un asesor financiero. También he reservado algo de dinero para posiblemente iniciar mi propio negocio en el futuro. Estoy explorando la idea de abrir un centro comunitario que ofrezca servicios de salud mental asequibles y clases de alfabetización financiera. Pero el uso más significativo del dinero para mí ha sido financiar la terapia para mí mismo y ofrecer hacer lo mismo para Amy. Ambos estamos trabajando en sanar nuestras experiencias de infancia y aprender a establecer límites saludables con nuestros padres. Es un proceso largo, pero ya siento que estoy progresando en entender y superar los efectos del favoritismo y la negligencia emocional a largo plazo. Toda esta experiencia ha llevado a cambios positivos inesperados en mi vida. He aprendido mucho sobre establecer límites y defenderme. No ha sido fácil y todavía hay días difíciles, pero sé que hice lo correcto. Estoy orgulloso de mí mismo por no ceder ante la presión y la culpa. Uno de los resultados más sorprendentes ha sido un cambio en mis metas profesionales. Lidiar con todo este drama familiar y pasar por la terapia me ha hecho darme cuenta de lo apasionado que soy por ayudar a otros que han experimentado dinámicas familiares similares. Ahora estoy considerando volver a la escuela para convertirme en terapeuta familiar, especializándome en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros.
También he comenzado a ser voluntario en un centro juvenil local, orientando a niños de antecedentes familiares difíciles. Es increíblemente gratificante poder brindar el tipo de apoyo y aliento que desearía haber tenido cuando era niño. Incluso estoy pensando en usar parte de mi herencia para crear un fondo de becas para niños de situaciones similares. Mi relación con Emi ha seguido mejorando. Hemos comenzado una tradición de tener un día de hermanos una vez al mes, donde hacemos algo divertido juntos, solo nosotros dos. El mes pasado fuimos de excursión y tuvimos un picnic, y fue el momento más relajado y conectado que hemos sentido desde que éramos niños pequeños. Estamos reconstruyendo nuestra relación en nuestros propios términos, sin la influencia de nuestros padres. En cuanto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi mamá ha estado haciendo esfuerzos para reparar nuestra relación. Ha estado asistiendo a terapia regularmente e incluso ha comenzado a reconocer parte del daño que causó su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos uno a uno donde hemos tenido conversaciones honestas, aunque difíciles, sobre nuestro pasado y cómo podemos avanzar. No es perfecto, pero es un progreso. Mi papá, sin embargo, sigue resistiéndose al cambio. Todavía mantiene que no hizo nada mal y que Emi y yo estamos siendo desagradecidos. Ha faltado a varios eventos familiares porque se niega a estar en la misma habitación que yo. Duele, pero estoy aprendiendo a aceptar que no puedo controlar sus reacciones ni forzarlo a ver las cosas de manera diferente. La abuela se ha convertido en un apoyo inquebrantable para Emi y para mí. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y cómo estaría orgulloso de nosotros por defendernos. También ha sido una gran mediadora en los conflictos familiares, siempre abogando por la equidad y la comprensión. Toda esta experiencia me ha enseñado mucho sobre el verdadero significado de la familia. He aprendido que a veces la familia que eliges puede ser más solidaria que la que te toca. He formado lazos más estrechos con mis tías, tíos y primos que me apoyaron, y también he desarrollado un grupo de amigos cercano que ha sido increíblemente solidario durante toda esta prueba. También he aprendido la importancia del autocuidado y de establecer límites. Ya no me siento culpable por priorizar mi propio bienestar y estoy mejorando en decir no a situaciones que son perjudiciales para mi salud mental. Incluso he comenzado a explorar nuevos pasatiempos e intereses que siempre posponía porque estaba tan enfocado en tratar de ganar la aprobación de mis padres. A aquellos que están en situaciones similares, quiero decirles que no dejen que nadie los haga sentir culpables por recibir lo que legítimamente les pertenece. Está bien defenderse, incluso si causa conflicto. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas, pero merecen ser tratados con respeto y equidad. Recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar a sanar y construir la vida que merecen. Busquen terapia si la necesitan, rodéense de personas solidarias y no tengan miedo de establecer límites. Su valía no está determinada por cómo los trata su familia, sino por quienes son como personas. Gracias de nuevo a todos los que ofrecieron consejos y apoyo. Significó más de lo que saben durante un tiempo realmente difícil. Aunque el viaje no ha sido fácil, estoy esperando el futuro con un sentido de optimismo y seguridad en mí mismo que no había sentido en años. Estoy emocionado de ver a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida y estoy comprometido a romper el ciclo de favoritismo y crear relaciones más saludables en mi propia futura familia.